Ella tenía todo: riqueza, fama, un apellido que abría puertas. Pero ni todo el dinero del mundo pudo llenar el vacío que sentía por dentro. Un día, escapó de su jaula de oro y terminó enamorándose de un humilde vendedor de frutas. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó en una historia de amor que desafió prejuicios, familias y un destino ya escrito. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir creando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí. Catalina observaba su reflejo en el enorme ventanal de su habitación, donde el lujo parecía más una prisión dorada que un privilegio. Desde que su madre había partido, la mansión se sentía vacía, aunque estuviera llena de sirvientes, arte caro y perfumes franceses. Su padre, don Esteban Montenegro, insistía en que debía asistir al cóctel de la noche con Tomás Villalobos, un joven empresario con el que pretendía sellar una alianza millonaria. Pero Catalina no podía más. Se sentía asfixiada, obligada a sonreír en un mundo que ya no le importaba. Esa noche, sin decir una palabra, se deslizó fuera por la puerta trasera y caminó sin rumbo, guiada solo por el deseo de sentir algo real. El bullicio del barrio de Gracia la envolvió con su música callejera, los olores a pan recién horneado y frutas maduras, y los gritos amistosos de los comerciantes. Fue allí donde lo vio por primera vez. Leo Ramírez acomodaba mangos y melocotones, en su puesto con una sonrisa despreocupada y un aire de alegría que contrastaba con el gris interior de Catalina. Ella se detuvo sin pensarlo, atraída por algo que no sabía explicar. ¿Le apetece probar una uva?, preguntó él sin reconocerla. Catalina, sorprendida por la calidez de su voz, aceptó. Esa fruta dulce en su boca fue como un despertar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que fingir. Desde ese encuentro, Catalina regresaba cada tarde al mercado, con una excusa nueva cada vez: comprar naranjas, preguntar por una receta, pedir consejos sobre jugos. Leo la atendía siempre con la misma gentileza, sin saber que la joven de mirada, triste y ropa sencilla, era en realidad la heredera de una de las fortunas más grandes de Cataluña. Catalina no se atrevía a revelarlo. Con él, podía ser solo una mujer más, sin títulos, sin obligaciones, sin expectativas. Y eso la hacía sentir libre. Pero mientras más tiempo pasaban juntos, más fuerte se volvía el lazo entre ellos, y más cerca estaba la verdad de estallar. Catalina empezaba a descubrir una versión de sí misma que jamás había conocido. Sentada en un banco de madera, escuchando a Leo hablar de su infancia, de cómo aprendió de su abuela a elegir las frutas por su aroma y no por su aspecto, sentía que ese era el mundo al que realmente pertenecía. Leo era sencillo, sí, pero no era ingenuo. Sabía leer gestos, silencios, miradas. «Tú no eres de por aquí, ¿verdad?», le dijo un día con una sonrisa ladeada. Ella esquivó la pregunta con una risa nerviosa, consciente de que estaba construyendo un castillo sobre un mar de mentiras. Aún así, no podía alejarse. Lo que sentía por Leo era auténtico, como si sus corazones se conocieran desde antes de que el mundo los etiquetara. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, don Esteban comenzaba a sospechar. Catalina faltaba a compromisos, se mostraba distraída, incluso desobediente. Temía que su hija perdiera el rumbo, justo cuando más necesitaba que cumpliera su papel en la estrategia familiar. Había mucho en juego: negocios, reputación, poder. Fue Tomás Villalobos quien le propuso seguirla discretamente. Así descubrieron su secreto. Una tarde, Leo fue sorprendido por un hombre elegante que se presentó como el padre de Catalina. «Espero que disfrutes tus últimos días de ilusión», le dijo fríamente. El golpe fue demoledor. Al día siguiente, Catalina llegó al mercado y encontró el puesto vacío. Preguntó por él. Corrió por las calles, pero Leo había desaparecido. Desesperada, Catalina lo buscó por toda la ciudad.
Finalmente lo encontró en una finca humilde, ayudando a un primo con la cosecha. Leo la miró con dolor, no con rabia. ¿Jugaste conmigo, Catalina?, le preguntó con la voz quebrada. Ella rompió a llorar. Le contó toda la verdad. ¿Quién era? ¿Por qué había callado? ¿Cómo se enamoró sin quererlo? Pero Leo no podía entender por qué lo había escondido tanto tiempo. Se sentía usado, humillado, como si su mundo hubiera sido una simple distracción para ella. Catalina le rogó, le explicó que estaba dispuesta a renunciar a todo, al apellido, al dinero, a su vida anterior. Pero Leo necesitaba tiempo. Lo que sentía por ella no se borraba, pero la herida aún sangraba. Durante semanas, Catalina se convirtió en una sombra en su propia casa. Rechazó la boda con Tomás, enfrentó a su padre y abandonó la mansión Montenegro. Se mudó a un pequeño piso en el barrio de Gracia, cerca del mercado. Empezó a trabajar en una frutería, aprendiendo a vivir sin lujos, sin escoltas, sin joyas. Se levantaba temprano, cargaba cajas, aprendía a reconocer los productos por su olor, tal como Leo le había contado. No lo hacía por él, sino por ella misma. Necesitaba reconstruirse lejos de la burbuja en la que había sido criada. Mientras tanto, Leo seguía con su vida, pero cada vez que pasaba por el barrio y la veía, su corazón latía más fuerte. No podía negar que la seguía amando. Un día, mientras Catalina acomodaba manzanas en la vitrina, Leo entró en silencio. No dijo nada. Solo la miró. Ella se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Todavía me quieres?, preguntó él con un hilo de voz. Catalina asintió. Entonces deja de demostrarlo con palabras y ven conmigo, dijo él, extendiéndole la mano. Catalina soltó todo y lo abrazó con fuerza. No hubo grandes declaraciones, solo un beso largo, salado de llanto, lleno de verdades. Volvieron a empezar. Sin secretos, sin diferencias. Construyeron una vida sencilla, pero llena de amor. Él le enseñó a vivir con poco. Ella, a soñar en grande sin necesidad de títulos. Meses después, reabrieron juntos un nuevo puesto en el mercado, bajo un letrero que decía Frutas Catalina. Los vecinos los recibieron con cariño, como si siempre hubieran sabido que su historia no podía terminar mal. A veces Catalina veía a su padre en la distancia, observándola en silencio, incapaz de entender cómo su hija renunció a un imperio por amor. Pero ella ya no necesitaba su aprobación. Había encontrado algo más valioso que una fortuna, el amor verdadero. Leo y Catalina aprendieron que la vida no se mide en cifras, sino en momentos compartidos, y cada amanecer en el mercado era una promesa de que el amor, cuando es real, siempre encuentra su lugar. Los años pasaron sin prisa, como si el tiempo mismo respetara el amor que Catalina y Leo habían construido con tanto esfuerzo. La frutería, que comenzó como una tabla de salvación emocional para ambos, se convirtió en el corazón de un barrio que los abrazó sin prejuicios. Frutas Catalina no era solo un nombre pintado en un cartel de madera, era una declaración de amor escrita en cada naranja brillante, en cada manzana pulida con esmero, en cada sonrisa compartida entre clientes habituales. Catalina había dejado atrás los apellidos pesados, los salones de gala, las alianzas estratégicas. Había aprendido a distinguir una buena mandarina por su aroma, a negociar con proveedores, a empacar con cuidado cada pedido. Pero, sobre todo, había aprendido a vivir. Ya no era una mujer escondida detrás de títulos o vestidos de diseñador. Era ella, libre, dueña de sus decisiones, dueña de su deseo. Leo, por su parte, jamás volvió a dudar del valor de su mundo sencillo. Catalina no solo lo había elegido todo lo que él representaba, y eso lo cambió todo. Se convirtió en un hombre aún más fuerte, pero también más tierno. Compartían las cargas, las risas, los silencios cómodos. En las tardes tranquilas, después de cerrar el puesto,
se sentaban en un banco del mercado, tomados de la mano, observando el ir y venir de la vida que habían decidido construir juntos. Un día llegó una periodista al mercado, intrigada por los rumores de la millonaria que cambió los tacones por cajas de fruta. Catalina la atendió con humildad, respondió con honestidad, sin esconder nada. ¿Y valió la pena renunciar? ¿A todo por amor?, preguntó la reportera. Catalina miró a Leo, que en ese momento cortaba rodajas de sandía para unos niños. Sonrió. No renuncié a todo. Elegí lo que realmente importa. Esa frase se volvió viral, pero ellos siguieron. Igual, con los pies en la tierra y el corazón lleno. Hoy, en una esquina del mercado, donde antes solo había tránsito de desconocidos, hay un rincón lleno de historia. Sobre una repisa, junto a una balanza antigua y un frasco de mermelada artesanal, hay una foto en blanco y negro. Catalina con 1900, el cabello al viento, y Leo riendo, abrazados bajo el toldo de rayas verdes de su frutería. Debajo de la imagen un cartel sencillo. Aquí no se vendía fruta, se cultivaba amor. Porque algunas historias no terminan con un beso ni con un felices para siempre. Algunas, como la de Catalina y Leo, continúan todos los días, entre cajas de fruta, manos entrelazadas y miradas que no necesitan palabras. Porque cuando el amor es verdadero, no se hereda, no se compra, se elige, y ellos, aún hoy, siguen eligiéndose. La casa que Catalina y Leo compartían estaba a pocas cuadras del mercado, en una calle empedrada donde las plantas colgaban de los balcones y los vecinos saludaban por nombre. No era una mansión, ni tenía lujos, pero en cada rincón se respiraba paz. En la cocina siempre había olor a fruta fresca, y los dibujos en la nevera contaban historias que solo una familia de verdad podía entender. Porque sí, Catalina y Leo se convirtieron en padres, y con ello, redescubrieron el amor en su forma más pura. Su primera hija, Abril, llegó una mañana de primavera, con la luz colándose entre las cortinas y el corazón de ambos latiendo al mismo ritmo. Catalina lloró al verla, no solo por la emoción, sino porque entendió, en ese instante, que todo lo que había dejado atrás la había llevado hasta allí. Leo la sostuvo con manos temblorosas, las mismas que antes cargaban cajones de fruta. Ahora acunaban lo más delicado del mundo. «Vamos a enseñarle a elegir lo verdadero», susurró él. Con los años la familia creció. Tuvieron otro hijo, Samuel, inquieto como su padre y soñador como su madre. Mientras Leo les enseñaba a cortar sandías sin perder una gota de jugo, Catalina los guiaba entre libros, cuentos y recetas heredadas de su madre. Los niños crecieron entre colores, entre sabores, entre historias contadas al calor de una tarde de mercado. Nunca tuvieron todo, pero nunca les faltó nada. En las noches tranquilas, se sentaban en la terraza, con las luces del mercado apagadas y el murmullo lejano de la ciudad como fondo. Catalina se recostaba en el hombro de Leo mientras observaban a sus hijos dormir. ¿Quién diría que una uva en el mercado lo cambiaría todo?, decía ella con una sonrisa. Leo reía y le respondía lo mismo de siempre. No fue la uva, fuiste tú. Y así, entre silencios cómodos, manos entrelazadas y un amor que eligieron cada día, construyeron algo más fuerte que cualquier apellido. Construyeron un hogar. Habían pasado varios años desde aquel día en que don Esteban Montenegro irrumpió en el mercado con la furia de quien cree tener la razón. El orgullo durante mucho tiempo le impidió mirar más allá de sus prejuicios. Pero el silencio de la mansión se volvía más ruidoso con cada cumpleaños perdido, con cada foto familiar que no incluía su presencia, con cada vez que escuchaba el nombre de Catalina en boca de los vecinos. No como heredera, sino como madre, como mujer, como ejemplo. Algo en él empezó a ceder. Una mañana de otoño, vestido sin corbata por primera vez en años, don Esteban se presentó frente al puesto de Frutas Catalina. Leo lo vio desde lejos, tensando la mandíbula, pero Catalina lo tomó de la mano. Don Esteban se acercó,
con pasos más lentos que de costumbre y con los ojos ligeramente húmedos. ¿Puedo hablar con ustedes?, murmuró, sin su tono autoritario habitual. Catalina asintió en silencio. Leo no dijo nada, pero no se apartó. Me equivoqué, dijo Esteban mirando a Leo. Juzgué sin conocer. Creí que el apellido lo era todo. Y olvidé que lo que realmente importa no se hereda. Se gana. Tú ganaste a mi hija, y eso no lo logra cualquiera. Leo, sorprendido, extendió la mano. Don Esteban la estrechó con firmeza, y por primera vez no hubo distancia entre ellos. Catalina rompió a llorar en silencio. Gracias por cuidar de ella, cuando yo solo intentaba controlarla, añadió él. Desde aquel día, don Esteban fue reaprendiendo a ser padre y a ser abuelo. Se convirtió en un visitante frecuente en la casa de Catalina y Leo. Llevaba manzanas en cada visita, aunque Catalina insistía en que no hacía falta. Les contaba historias a Abril y Samuel, les enseñaba a jugar ajedrez, y a veces se quedaba dormido en el sofá con un nieto en cada brazo. Los niños lo adoraban, y él, que había vivido rodeado de poder, descubría por fin lo que era el verdadero legado. Entre él y Leo se forjó una amistad sincera. Compartían conversaciones largas en la terraza, mientras los niños dormían y Catalina leía. Hablaban de todo, de errores, de segundas oportunidades, de lo que significa ser hombre en un mundo que siempre les exigió dureza. Gracias por no cerrar la puerta cuando más la merecía cerrada, dijo Esteban una noche, brindando con jugo de naranja. Leo sonrió. Catalina me enseñó a no vivir con orgullo, sino con amor. Y así, en ese pequeño universo lleno de frutas, libros y risas de niños, don Esteban Montenegro encontró algo que ni sus empresas ni sus títulos le habían dado jamás: paz. Porque a veces, el amor no es perfecto ni inmediato. A veces, llega después del perdón y se queda para siempre. A veces, el amor no llega de la forma que esperamos, ni con la aprobación que buscamos, pero cuando es verdadero, cuando nace del alma y no del interés, transforma todo a su paso. Catalina y Leo lo demostraron. Eligieron amarse cuando el mundo les decía que no. Renunciaron a títulos, a lujos, a apariencias, pero ganaron una vida llena de sentido. Y don Esteban, ese hombre de corazón endurecido por el poder, aprendió que nunca es tarde para rectificar. Descubrió que el legado más grande no está en los negocios, sino en las personas que elegimos amar y en las que deciden perdonarnos. Porque esta no es solo una historia de amor entre una millonaria y un vendedor de fruta. Es una historia sobre el valor de elegir, de ceder el orgullo, de construir puentes cuando es más fácil levantar muros. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like, compártela y suscríbete al canal. Tu apoyo nos da fuerza para seguir creando historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima, con más emociones, más historias y más amor del bueno.